Comenzamos precisamente con una terrible noticia. Más de una docena de ancianos murieron la semana pasada en el hospital psiquiátrico de Holguín, conocido como el ITH. Así lo informaron fuentes del sector de la salud al sitio Cubanet. Se trata, según dijo un sanitario holguinero que pidió proteger su identidad por temor a represalias, de una quincena de muertes por bronconeumonía y broncoaspiración. Otro profesional de la salud cercano al caso indicó que se trataba de solo 13 muertes por las mismas razones, mientras una tercera fuente dijo que eran 16 los fallecidos por desnutrición, anemia y bronconeumonía. En resumen, por mala atención. Aseguró uno de los galenos que también aludió al frío y la falta de habituallamiento que sufrían las víctimas, además de que eran pacientes de la tercera edad. No se conocen otros detalles de los fallecidos. En estos momentos una comisión de altos funcionarios de La Habana se encuentra en Holguín a raíz de lo sucedido. Estamos esperando noticias y confirmaciones al respecto. Señores, un incendio desatado presuntamente por desperfectos de una moto eléctrica arrasó con el garaje del icónico edificio del Vedado capitalino Hermanas Giralt en horas de la madrugada de este jueves. La edificación se quedó sin electricidad durante unas horas y quedaron personas atrapadas en sus apartamentos y en los elevadores del edificio. A la edificación, ubicada en la céntrica avenida de 23 entre las calles E y D, llegaron rápidamente las fuerzas de la policía y de los bomberos. Estos últimos con un comando ubicado cerca del lugar de los hechos. Según la internauta Laura del Castillo, una testigo de lo acontecido, todavía a las 2 de la madrugada el edificio estaba lleno de humo hasta arriba y sin luz. Una internauta identificada como Ana Grecia compartió las imágenes que muestran cómo quedó el sótano del edificio donde se encuentra el garaje del mismo, el edificio Hermanas Giralt, que tomó ese nombre en homenaje a las hermanas Cristina Alicia y María de Lourdes Giralt, supuestamente asesinada por el gobierno de Batista, marcó un hito en la arquitectura habanera de los años 50 y 60, aunque recientemente hemos tenido reportes de que se estaban cayendo pedazos de los balcones. Vayamos a otra noticia. El sitio de internet Cibercuba asegura que ha tenido contacto con una alta funcionaria del régimen cubano, quien les dice que la negociación con Estados Unidos para la liberación de los presos políticos se ha empantanado por discrepancias dentro de la cúpula de poder de La Habana. O sea, que Díaz-Canel no ha podido imponer su voluntad o convencer a los otros dirigentes comunistas, sobre todo a los históricos, para bajar la guardia y liberar a estos presos políticos. Según Cibercuba, la funcionaria dice, y cito, nos está pasando algo parecido a lo que le pasó al compañero Raúl Castro con el esfuerzo del presidente Barack Obama, cuando tuvo que admitir que no había consenso en la dirección revolucionaria sobre la normalización bilateral, apuntó. El compañero Miguel Díaz-Canel ha hablado con todos los sectores, pero persisten las dudas y precauciones frente a Estados Unidos, que no son nuevas, vienen de la época del comandante en jefe, y nosotros debemos actuar siempre teniendo en cuenta el poder económico de la emigración y otros factores, precisó, sin querer identificar a los ámbitos discrepantes y si Raúl Castro ha sido consultado. Ella dice, son compañeros de varios sectores y algunos muy reconocidos por prestigio y autoridad, así concluyó. Los sectores discrepantes son algunos militares, pese a las ventajas económicas que reportaría el arreglo con Estados Unidos, haga esa, viceprimeros ministros y funcionarios del aparato del partido, señaló un exalto funcionario del Comité Central al tanto de las negociaciones del presidente Díaz-Canel con los discrepantes. Para analizar estas posibles discrepancias nos acompaña Juan Antonio Blanco, director de la ONG Cuba Siglo XXI y además una persona muy empapada en estos tejes-manejes de negociaciones entre gobierno de Estados Unidos y régimen de La Habana. Bienvenido, Juan Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Camilo. Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué te parece esto de supuestas informaciones, de contradicciones dentro del seno, que siempre ha sido de ordeno y mando, del régimen de La Habana? ¿Puede haber unos históricos que se enfrenten a Díaz-Canel o que discrepen, o todo el mundo está atento a lo que normalmente creíamos, a lo que dice Raúl Castro para actuar en consecuencia con eso? A ver, déjame separar de esa noticia o de esas informaciones lo que yo puedo dar fe que efectivamente es así y aquellas cosas que dicen las personas que informan al periodista que están ocurriendo, pero a mí no me consta que estén ocurriendo. Sabemos que ha habido negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos y que en esas negociaciones han estado hablando de liberar los presos. Eso incluso antes de la liberación o
o el destierro, para ser más exacto, de las 2 centenares de nicaragüenses. 222 nicaragüenses. De los 200 y tantos nicaragüenses que estaban en las cárceles en Managua. Entonces, eso es cierto. Había esas negociaciones. Después Estados Unidos negará que nunca han negociado. Sí, negociaron con Managua y negociaron con La Habana. Ahora, lo que llama la atención es que la información que yo tenía era que desde diciembre estaban pensando en fechas para sacarlos, para deportarlos, que era lo que iban a hacer, desterrarlos. Habían hablado de fin de año, habían hablado por el nuevo año, por el 1 de enero, que es una fiesta revolucionaria, habían hablado del 28 de enero, porque era lo de Martí. Hay además una forma, que tú lo sabrás mejor que yo, que eres abogado, hay una forma legal mediante la cual el presidente puede sacar de la cárcel a una cantidad de personas, la han usado en el pasado. Licencia extrapenal. Correcto, todo eso está andando. Entonces, de eso yo doy fe, de que eso existía, de que eso estaba andando y que de pronto es evidente que se ha paralizado. ¿De qué más puedo dar fe? Yo puedo dar fe de que incluso desde la época de Fidel Castro, nunca el bloque de la élite de poder fue totalmente monolítico. Los raulistas iban por un lado, los fidelistas iban por el otro. Y yo te puedo contar una cosa, a mí me dijo el ayudante de Fidel Castro, que murió hace poco, Chomi, Millar, el doctor Millar, que la oficina que más se le oponía a la oficina de Fidel Castro era la de Raúl Castro. Entonces, con eso te puedes dar cuenta que en los círculos íntimos de de estos grupos de poder había discrepancia. Ahora, las discrepancias se solventaban en guerritas de zancadilla, de que te quito yo, te hago una trampita para que te cojan en falta y no le quede a Raúl Castro o a Fidel Castro más remedio que sacarte del medio y sacrificarte en estos conflictos. Esos conflictos además eran también un estilo de dirección de Fidel Castro. Por supuesto, de inseguridad, generando inseguridad entre los niveles inferiores. Exactamente, o sea, no es por gusto que Fidel mantenía el conflicto entre el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. No es por gusto que Fidel Castro fortaleció las tropas especiales del Ministerio del Interior para que tuvieran más capacidad de fuego y de entrenamiento que las propias tropas especiales de las FARC. Era una balanza de un caudillo que nunca se la jugaba toda, ni siquiera con su hermano, sino que tenía un pie aquí, un pie allá, y que cuando había que sacrificar a alguien, lo sacrificaba. ¿Y tú crees que Raúl Castro heredó esta habilidad de echarlos a todos a fajar y tenerlos a todos en tensión? No creo tanto, Camilo, no creo tanto, pero sí de que en el ser humano está dado de que la gente tiene opiniones diferentes. Lo que en una sociedad abierta, esas opiniones diferentes se expresan, por ejemplo, en el Partido Demócrata, en distintas corrientes que cohabitan el Partido Demócrata. Lo mismo sucede en el Partido Republicano. Lo mismo sucede en general en que hay partidos para que cada cual seleccione con cuál se siente más identificado. En una sociedad totalitaria y cerrada, sí, por supuesto, todo el mundo dice seguir la línea, pero todo el mundo está empujando su barco a aquello que cree que es lo mejor para sus propios intereses. Juan Antonio, eso puede estar. Tiempos de televisión, lamentablemente. ¿Crees tú que se suspende entonces la deportación rápidamente? Una respuesta corta, por favor. ¿O crees que de todas maneras veremos una deportación de prisioneros? Bueno, nada es seguro en esta vida, pero yo creo que ellos van a seguir. Ellos, quiero decir, los Estados Unidos. Sí. Los Estados Unidos van a tratar de seguir sacando a ese obstáculo que tienen en el medio para poder mejorar las relaciones con La Habana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos al tanto, te volveremos a llamar porque esto tiene segundos capítulos, evidentemente. Gracias por estar con nosotros. Ok, gracias a ti. Otro orden de noticias también dentro de Cuba, y es que precisamente hay otra persona que muerde el polvo, Another One Bites the Dust, como aquel título de Queen, del tema musical de Queen. El régimen cubano ha destituido a la ministro presidente del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson, tras
4 años en el poder. Su puesto lo ocupará Joaquín Alonso Vázquez. ¿Quién es este? Bueno, este hombre hasta ahora ejercía como presidente de las casas de cambio, era el hombre de Cadeca, y ha pasado de Cadeca a presidente del Banco Nacional. A la funcionaria se le asignarán otras funciones en reconocimiento a su desempeño, así dice la nota oficial, que es bastante escueta. El anuncio, que nos dio explicaciones sobre el motivo del cambio, tiene lugar mientras se espera la sentencia de un tribunal de Londres tras el juicio contra el gobierno cubano por una deuda de 75 millones de dólares. La nota oficial publicada por la prensa cubana este miércoles destaca que la nueva aprobación al cargo, o sea, la propuesta del nuevo presidente del banco, fue hecha por Miguel Díaz-Canel, que le están tratando de dar un protagonismo de todas formas. A través de las redes sociales conocimos hace una semana la denuncia de una abuela cubana quien lamentaba que tenía que darle agua con azúcar a su nieta por no tener leche para alimentar a la pequeña. Varios colegas de Mega TV, de aquí del canal, hicimos una recogida de alimentos y dinero para enviarlo a la niña, y este fue el mensaje que nos sorprendió hoy, enviado por la abuela Elizabeth Cuevas. Vean ustedes. Buenos días, mi vida. Muchas gracias porque me estoy agradecida por lo que acabas de hacer por mi nietecita, que viste en fe una publicación, te interesó mucho el problema de lo que se está viviendo aquí en Cuba con los niños chiquitos. Estoy muy agradecida de todo corazón, mi nieta también. No sé cómo agradecer. Estoy muy agradecida, gracias a ti. Mi nietecita tiene leche, va a tener comida y culerito para ponerse, que ni eso tenía ya. Estoy muy agradecida, eso para el mundo entero, para que vean que en los países si hay personas buenas, de buen corazón y de buen sentimiento. Estoy muy agradecida, gracias, mi corazón. Y nosotros muy contentos con poder haber podido ayudar a esta abuela y a esa niña. Hacemos la primera pausa. Al regresar, el pedido desesperado de ayuda de los familiares de 2 muchachitas cubanas desaparecidas en Artemisa desde el pasado Día de los Enamorados. Y una cubana que vive en España lanza una extraña alerta mundial. Dice que hay que apurarse porque lo que le falta es nada a la madre patria para convertirse en una nueva Cuba. Ya volvemos.